Hola chicos, ¿cómo anda el quinto que el año que viene me soporta? Bueno, gracias por todos los trabajos que me envían. Espero que sus familias estén bien. Valoro muchísimo que la mayoría esté entregando en tiempo y forma los trabajos, de verdad, así no los persigo. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que les estoy dando y del tema de la Revolución Libertadora. Primero, el otro día les puse un PowerPoint de una alumna que egresó el año pasado del colegio y que los trabajos que están bien yo los subo tanto a mi canal de YouTube como al canal de PowerPoint, así después los vamos utilizando, que son para mí de mucho valor utilitario, es lo que les doy. La historia de los golpes de Estado en Argentina, según lo que los historiadores que yo tomo, hay dos grandes grupos. El primer grupo, que está dado porque no tienen un programa político, solamente quieren destruir como la democracia o las elecciones, que es el de 1861, con Bartolomé Mitre, que se lo hace a Santiago Derqui. Después está el primer golpe del siglo XX, que se lo hacen a Hipólito Yrigoyen, se lo hace Uriburu. Es el primer presidente de la democracia elegido por la ley Sáenz Peña, que la ley Sáenz Peña seguramente la vieron el año pasado, que esta ley, la ley Sáenz Peña, era del voto universal, secreto, obligatorio. Era universal a medias porque las mujeres no votaban, van a votar en el primer gobierno que van a ver este año también conmigo de Perón, que le van a dar un impulso Eva Perón para que se sancione la ley del voto femenino. O sea, decía universal, pero no era universal. Bueno, pero eso es adelantarnos mucho. Este golpe se lo hacen a Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente elegido por esta ley en 1916. Este tema también lo van a estudiar conmigo. En 1930, el golpe de Estado. Después va a estar otro golpe de Estado para muchos historiadores y para otros va a ser la Revolución de 1943 y el GO. Y ahí fíjense quién eran los personajes, que también lo vamos a estar estudiando. Y esos 4 que les dije no tenían programa político. O sea, ¿qué quiere decir programa político? Que no tenían establecido qué iban a hacer en la economía, qué iban a hacer en la política, qué iban a hacer en la parte social. Supuestamente era por un corto tiempo. A partir de 1955, 1962, 1966 y 1976, que es el último golpe de Estado, yo los divido en los que tienen programa político y es lo que va a durar un tiempo bastante largo. Los golpes de Estado se iniciaron. El primer golpe de Estado moderno lo hizo Napoleón Bonaparte, cuando ustedes se acuerdan, se deben acordar cuando vieron todo el tema que se llama Revolución Francesa, que se llama el golpe del Brumario. Ese fue el primer golpe de Estado moderno. ¿Por qué moderno? Porque, bueno, tenía todas estas características que les vengo diciendo. Ahora nosotros en quinto estamos iniciando, esto ya es bien del programa, la Revolución Libertadora. ¿Por qué se llama Revolución Libertadora? Porque querían libertar, desperonizar a la sociedad de las ideas del primer y segundo gobierno del general Perón. Y ahí ya es donde la sociedad se empieza a dividir en una grieta que, si bien ha existido siempre, se hace más encarnizada.
vamos a ver un decreto que es el decreto de desperonización, que es el 4161. Este decreto en sí se va a terminar de usar, entre comillas, en 1973, cuando va a asumir Cámpora en el gobierno, que también lo vamos a estudiar este año. Acuérdense que este año en sí el programa es desde 1955 a 1976. Ese es el periodo que abarca. Nosotros empezamos antes con los trabajos, bueno, por lo del año pasado. Este decreto de desperonización, por ejemplo, llevaba que no se podía cantar la marcha peronista, no se podía andar mostrando en lugares públicos la imagen de Perón. Es una política bastante dañina y le surgieron los militares, lo que hicieron el golpe, los llamaban la tendencia ideológica, lo que era el peronismo, lo llamaban los gorilas, de un dibujito de Aldo Camarota, que esta es una de las preguntas que les puse. Acuérdense que en el otro video vimos las tres figuras principales de la Revolución Libertadora, que va a ser Lonardi, que él es el que dijo una frase ni vencedores ni vencidos, que esta es una frase que la dijo Urquiza cuando en Caseros, después de derrotar, o sea, cuando derrotó a Juan Manuel de Rosas. Eso lo tendrán que haber visto en cuarto. Y bueno, si no lo vieron, se los estoy diciendo. Después tuvo Pedro Eugenio Aramburu, que lo van a matar en 1970 un grupo guerrillero que va a surgir en Argentina, que se llaman los Montoneros. Las principales acciones de esta época, acuérdense que estamos en lo que se denomina democracia condicionada, porque se van a suceder rápidos golpes de Estado con programa político. Una de las principales actos de gobierno, aparte del decreto es que empieza la resistencia peronista, que la vamos a ir viendo. Otros de los temas que se dan y que vamos a dar es las corrientes de opinión o de ideológicas que estaban en el ejército y en las tres fuerzas armadas. Acuérdense que las fuerzas armadas están compuestas por la aviación, por el ejército y la marina. Dentro de la marina, la figura representativa era de Isaac Roja. Nosotros ahí también vamos a ver la Convención Constituyente de 1957, que es el resumen de toda la Constitución de 1949, que se hace en el gobierno peronista, que tenía una constitución que está dentro, hoy la vemos todo ese resumen en el artículo 14 bis. Acuérdense el artículo 14 bis, porque el año que viene y este año lo vamos a analizar y va a servir para la otra materia que se llama Trabajo y Ciudadanía. La figura más importante dentro de la sanción del artículo 14 bis, miro para afuera porque está lloviendo, chicos. La figura más importante va a ser Crisólogo Larralde, que es de origen e ideología del Partido Radical. Se va a encargar de todos los derechos laborales, porque el artículo 14 bis es el que está encargado de los derechos laborales. Esos derechos se llaman de segunda generación. Seguramente lo estarán estudiando o lo van a estudiar en política y ciudadanía. Otra de las cosas que vamos a ir viendo es ya después de la revolución libertadora, viene el tema de la elección de Frondizi. Frondizi va a ser un presidente que ya lo han visto
en las imágenes, va a ser un presidente constitucional, se va a votar, y se lo estoy anunciando que va a ser. Dentro de, no sé si lo estarán leyendo en lengua, pero hay un libro de Rodolfo Walsh que se llama Operación Masacre y tiene que ver con emboscadas que hace el ejército a partidarios de el peronismo. Y en todas estas acciones no es que surge, va a estar el primer desaparecido en Argentina dentro del siglo XX, desaparecido por cuestiones políticas, que se va a llamar Felipe Vallese. Acuérdense que yo voy nombrando mucha gente y los mandé a que vean un trabajo que hicieron otros alumnos, sobre todo los personajes que vamos a ver este año. Y de esta parte hasta terminar, va a estar atravesada, y lo voy a recordar varias veces, la Guerra Fría, porque este tema está dentro de la Guerra Fría y dentro de las ideas que surgen en la Revolución Cubana. Que para algunos hoy en día todavía sigue la Revolución Cubana. Así que chicos, esto era para anunciarles todos los temas. No se olviden siempre de tener la Constitución comentada. Les voy diciendo que el artículo 14 bis, antes está el artículo 14, que es donde están todos los derechos que tenemos en Argentina, que están enunciados, y que son para todos los habitantes. Habitantes no es lo mismo que ciudadano. Ciudadano está en el artículo 37 y 38 de la Constitución, que lo vamos a ir viendo, pero vayan anotando aparte todos los artículos que vamos viendo. El artículo 14 bis, que después lo voy a ir analizando en una clase, y ya les dejo que lo tienen que tener, el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es donde dice que la nación argentina adopta para su forma de gobierno la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Así que bueno, chao chicos y nos vemos en un próximo video.